Espero que estén muy bien. Les mando un cordial saludo y como siempre agradecer el apoyo de todos ustedes, tanto mandando actividades como participando en las clases en vivo. A los que puedan, no se preocupen, los que no pudieran. Y también agradeciendo por estar observando estos videos. ¿Ok? Vamos a llevar poco a poco nuestros videos, nuestra participación ya para finalizar lo que es este parcial o este semestre más bien, porque ya vamos a terminar. No te preocupes si no puedes entrar a las clases en vivo, las clases en línea, tocamos diferentes temas. Recuerda que el día lunes tenemos otra. Este lunes que pasó nada más fue un recuento de todo lo que hemos visto, lo que es la Guerra Fría. Hicimos algunas preguntas, esta dinámica de que contestaban en el chat. Entonces, yo sé que por alguna u otra razón no pudiste entrar, ¿ok? Entonces no te preocupes y vamos a comenzar con este tema. Gracias. Bien, vimos este avance de la Guerra Fría por toda Europa, este camino que tuvo consecuencias en todos los países alrededor de estas grandes potencias que es Estados Unidos y Rusia, que fueron afectando a los demás países. Entonces, vamos a ver hoy esta parte del socialismo y las dictaduras que llegaron a América Latina. Hasta acá logró llegar todo esta Guerra Fría. Y yo te lo comentaba que en México este movimiento del 68 también tenía que ver con esta guerra entre dos ideologías. Aquí en Cuba, que es uno de los países que vamos a analizar, Cuba y Chile son los dos países que vamos a ver. Se va a ver el socialismo, pero antes de llegar a esta parte, vamos a hacer no sé, como vamos a llevar estas dos partes de la independencia que tuvo Cuba. A diferencia de México que logra independizarse, Cuba tiene estas dos independencias. Llegó un poco tarde para Cuba la independencia, ya que poseía un lugar muy estratégico, ya que cualquier comercio que quería pasar a Europa o entrar a América, pues hacía escala en Cuba. Entonces a Cuba le costó y tardó muchísimo en lograr su primera independencia, puesto que tenía un lugar muy importante para ese descanso de barcos o de mercancía que iba ya sea a Europa o entraba a América. Entonces le cuesta mucho trabajo. De hecho, empiezan estos movimientos de independencia desde 1895. Imagínate, 1895. Para eso México ya había tenido su independencia. Si recuerdas qué año fue la independencia, ¿verdad? Son las preguntas que te hacía diario en el salón. Entonces, imagínate ya cuánto tiempo había pasado para que ya hasta 1895 comenzara este primer movimiento de independencia. Ahora, era digamos, una de las colonias española o estaba controlada por España. Entonces, Estados Unidos estaba muy enfocado, pues por lo mismo de que Cuba tenía este lugar estratégico, pues Estados Unidos trata de comprárselo a España, pero España no accede a vendérselo. Empieza este movimiento de independencia en Cuba y obviamente necesitaba capital, necesitaba que alguien lo apoyara y pues Estados Unidos al estar muy enfocado en Cuba en ese tiempo pues empieza a apoyar su independencia, empieza a ayudar económicamente o con otro tipo de ayudas. Estados Unidos pues desafortunadamente iba con otras intenciones, ya que al ayudar a Cuba con esta independencia, pues él ya tenía digamos, otros fines o otras metas con la victoria de Cuba. Ya que Cuba logra independizarse, que lo hace firmando una carta de independencia el 10 de diciembre de 1898 en París, Francia.
pues ya que logra independizarse, pues entonces ahora sí llega a Estados Unidos a cobrarse todo lo que había planeado. Entonces, de hecho, genera unas bases militares. Hay una base muy famosa que está en Guantánamo y o le llaman más bien así, la base de Guantánamo, que está ahí en la misma bahía de esa región. Entonces empieza a hacer casinos, empieza a hacer hoteles muy lujosos, empieza a tratar a Cuba como él quería. Entonces, tanto explotar sus recursos como su posición geográfica y como a toda la población. Entonces, ese fue un costo que tuvo que pagar Cuba en su primera independencia. Este largo periodo de explotación de Estados Unidos, pues obviamente logra afectar a la población. Esta población que cada vez era un poco más pobre, puesto que todas las tierras, todas las riquezas eran más para un sector privado que era en ese tiempo Estados Unidos. Entonces, ese descontento, pues, empieza a generar ciertos sentimientos en la población, lo cual va a ser la segunda independencia que tiene Cuba, que es más o menos, si la otra terminó en 1952, esta comienza este mismo año, este movimiento, que no todos estaban contentos con lo que estaba pasando en Cuba, y va a durar hasta el 2008. Aquí ya vamos a encontrar a dos personajes que tú probablemente hayas escuchado o escucharás más adelante en otras clases o en otros grados. Estos dos personajes fueron muy importantes, de verdad, muy importantes tanto para Cuba como para México. Te lo digo desde mi postura, puesto que son eje de referencia de lo que realmente fue una lucha socialista en América. Entonces, estoy hablando de Fidel Castro y de un guerrillero que va a encontrar Fidel en un exilio que tiene, que más adelante te voy a explicar, pero es muy conocido, que se llama, o lo conocen mejor dicho, como Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Entonces, vamos a empezar. En 1952 se realizan las elecciones presidenciales en Cuba, pero hay un intento, digamos, de un golpe de Estado o intento de golpe de Estado hacia el gobierno de Bautista. Perdón, dije Bautista, es Batista. Ahorita lo estoy revisando aquí y es Batista. Perdón. Y te digo, te aclaro bien los datos, porque si no, como tú me vas a realizar un apunte de todo este video, entonces mejor que tengamos bien los nombres, ¿no? Este golpe a Batista, sí, como el luchador, como el luchador, así. Bien, entonces, pues este golpe de Estado que comienza Fidel Castro. Entonces, en este gobierno que se intentó pues disolver, una pequeña intervención, pequeño golpe de Estado que no tuvo nada sobresaliente, pues Batista llega a este gobierno y pues luego se nota de qué lado estaba, ¿no? Empieza a disolver partidos políticos, que eso pues le iba a dar más fuerza a Estados Unidos. Empieza a ver lo de los sindicatos y entonces pues allí es cuando Fidel Castro trata de hacer otro golpe de Estado ya con Batista en el gobierno, pero pues desafortunadamente el poderío norteamericano, que era el que estaba apoyando esta campaña, pues hace que Fidel pierda y es encarcelado y posteriormente es expulsado del país. Es cuando llega aquí a México, de aquí en México se reúne con guerrilleros como Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Entonces ya con esta organización empiezan a intervenir en Cuba y ya un poquito más organizados, porque el problema era que aunque tenían el apoyo de cierto sector de la población, porque hasta esa parte ya Estados Unidos había hecho bien su trabajo y había ya convencido a bastantes. Entonces ya sabes cómo los había convencido.
Entonces, lo que ve Fidel Castro es que tenía que organizarse, que tenía que atraer un poco más de gente, y es cuando él empieza a visualizar que para poder hacer un buen cambio o golpe, tenía que entrar directamente a La Habana. Entonces entran los comandantes o guerrilleros Cienfuegos y Che Guevara, y de hecho llegan hasta el palacio presidencial y tratan de asesinar al presidente, pero no lo consiguen. Pero este ya era un claro ejemplo del poder que ya traía este movimiento de Fidel Castro, ya con mayor auge en la población, y entonces logran que para 1957, el 13 de marzo, Batista ya saliera del, del gobierno. Eso fue hasta 1958. El 13 de marzo es cuando intentan asesinar a este Batista, Cienfuegos y Che Guevara. Pero hasta 1958, te corrijo, es que ahí hay tenía un problema yo con las fechas. Es cuando ya se empiezan a realizar estas huelgas y manifestaciones, porque ya toda la gente estaba harta de gobierno disque cubano, pero sabían que era más intencionado por Estados Unidos. Entonces, en 1958 empieza ya a haber un movimiento masivo. Los sindicatos empiezan ya a presionar, sindicatos que habían desaparecido por el antiguo gobierno ya empiezan a presionar, y esta misma presión logra que en 1959 ya fuera derrocado Batista. Entonces, esta salida de Batista del gobierno cubano, pues ya le da entrada a Fidel Castro. Ya estando en el poder, te voy a leer algunos de los cambios que hicieron en Cuba Fidel Castro. Primero, la disolución de cuerpos represivos. Garantía de los ciudadanos del ejercicio pleno de sus derechos. Reorganización de la administración pública. Confiscación de los bienes malversados. Nacionalización de las industrias extranjeras y los bancos. ¿Por qué? Los bancos, todas las empresas grandes estaban gobernadas o apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, también nos dice que empieza a quitar todos estos casinos, hoteles lujosos que tenía, que había creado Estados Unidos. De hecho, en La Habana todavía quedan algunos vestigios de estos grandes hoteles que se habían construido. Fidel quita todo este tipo de lugares maliciosos, y también hay una expulsión del clero. Recuerda que había sido conquistado por España, y pues estaba ahí la religión, y Cuba decide expulsar este clero. Pues este gobierno de Fidel Castro pues no le gusta mucho a Estados Unidos, que de hecho trata de hacer un hostigamiento sistemático a Cuba, donde pues logra atacarlo por muchos sectores, ya sea por la prensa, por las personas que todavía tenían un apoyo de Estados Unidos. Entonces, todos estos movimientos de hostigamiento pues hacen que Cuba sea visible para el mundo, ¿no? Y empieza a voltear la URSS hacia Cuba para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Estados Unidos hasta eso logra atacar por todos los sectores. De hecho, tuvo un ataque que intentó hacer con algunas personas, algunos refugiados que tenía cubanos, que pues los manda, ¿no? Los apoya para que derroquen a Fidel, pero pues esto no tiene ningún significado para todo Cuba, que ya estaba en otro gobierno, y pues rápidamente disuelven estos ataques. De hecho, se vuelven, los aprenden o los encarcelan, y ya con John Kennedy llegan a un tratado para la liberación de estos personajes que atacaron. Hicieron un cambio por medicamento, por dinero, y ya se terminó este pequeño movimiento en contra de armamentista, digamos, en contra de Fidel.
este movimiento pues hasta ahí culmina. Pero como te decía, pues hace que Cuba sea visible para el mundo, y entonces Rusia pues empieza, bueno, más bien la URSS empieza a apoyar este movimiento, donde te digo, Fidel Castro ya proclama una república democrática socialista, y pues Estados Unidos se empieza a alejar un poco de Cuba. Este apoyo pues obviamente generó una preocupación, puesto que Rusia instala algunas bases para misiles, esta misma establecimiento de instalaciones militares. Entonces pues el mundo se preocupa porque puede iniciar lo que era la Tercera Guerra Mundial, puesto que Estados Unidos, al ver esto, genera algunas bases en Turquía, algunos misiles listos. Entonces todo el mundo estaba así un poco tenso, porque podría generarse lo que se le denominaría la Tercera Guerra Mundial. Ya en una intervención de las Naciones Unidas y en algunos pactos o tratados, pues la URSS aleja todas estas, desarma todas estas bases que tenía y todos estos movimientos, digamos, militares, y a su vez Estados Unidos retira todos sus misiles de Turquía para que ya las aguas, digamos, se calmaran. Pero pues hasta ahí no termina, puesto que pues Estados Unidos sigue con este cierre de fronteras para Cuba. Si tú llegas a ver algunos videos de Cuba, vas a notar algunos autos ya muy viejitos, puesto que no puedes ir a comprar un coche, o no podías ir a comprar un coche o traer partes, puesto que Estados Unidos cerró muchísimos tratados de Cuba hacia el mundo, y Cuba no tenía la manera de traer de haber una importación o exportación desde su país. Esto te lo digo, ya es la Cuba actual, donde pues hasta el 2009, digamos, Cuba tuvo internet, puesto que se abrieron un poco ya más las fronteras, hubo algunos tratados. De hecho, hasta el 2014, con Barack Obama, él genera con Fidel Castro este tratado otra vez de relaciones con Estados Unidos, y pues le abre más las fronteras a Cuba después de todo esto que pasó desde la URSS. Recuerda que la URSS se deshace, entonces ya más para acá hay una polémica en si todavía Cuba es socialista o ya no lo es, o sí. Entonces esta parte nos va a decir que Cuba va a tener como un realce económico, pues, ya con todos los nuevos tratados y con esta apertura. De hecho ya hay más inversión privada en Cuba, ya hay más turismo. Entonces estas puertas que se abrieron pues beneficiarán a este país. Vamos a dejarlo de Chile pendiente, lo vamos a dejar para la próxima clase, donde ya vamos a hablar de Pinochet y su dictadura, y cómo también el socialismo fue implementado en Chile y cuáles fueron las situaciones que ocurrieron ahí. ¿Okay? Entonces, ¿me puedes presentar por favor en la aplicación de Classroom el apunte del video del día de hoy, que vamos a enfocarnos sobre el socialismo en Latinoamérica, en específico en Cuba? ¿Ok? Pues hasta ahí este video, así fueron los movimientos, así fue como se intervino, cómo tuvo dos independencias y cómo está actualmente Cuba con los últimos datos que te acabo de dar. ¿Ok? Muchísimas gracias y espero que te encuentres muy bien. Nos vemos. Hasta luego.